Daros la bienvenida a todos a este encuentro que queremos tener en este contexto también de, de campaña electoral en el municipio de Torrelodones y especialmente en esta realidad social que es el Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones, fundado hace ya más de 60 años y que ha querido ser una iniciativa social, iniciativa en este caso de la parroquia, de don José Ramón Fernández Baldor. Estamos también en esta biblioteca con estas vistas espectaculares que yo creo que es el regalo más grande de este colegio, hacia Panarras y la presa del Gasco, aunque no la veamos, pero todo lo que es la cuenca del Guadarrama. Que se llama esta biblioteca Juan Antonio Arrojo, que fue uno de los directores del colegio durante muchos años y que también él en su día ya deseaba que el colegio se pudiera ampliar en la formación profesional, como luego ha sido en las instalaciones que dentro de poco celebraremos el aniversario el 25 de mayo, yo creo que es, ¿no? 24 de mayo. 24 de mayo, Día de María Auxiliadora. Daros la bienvenida a Alfredo, Alejandro, Sonsoles, Rodrigo, para poder, pues junto con los alumnos del colegio, bastantes padres y algunos que hoy participamos con vosotros, y especialmente agradecidos que podáis estar hoy aquí. No ha venido Almudena Negro, porque tenía otros compromisos electorales y bueno, pues no ha podido venir. Y bueno, queremos que sea un diálogo y que dé pie también vuestras intervenciones y las preguntas que Giovanni, que es el que va a moderar el acto, os va a realizar, a un diálogo también entre nosotros. Agradeceros vuestra presencia y desearos que pueda ser también una oportunidad de encuentro, que es lo que más queremos que el colegio sea. Un lugar de encuentro que nos haga reconocer que la diversidad y el otro, aun siendo distinto y pensando distinto a mí, sin embargo es un bien y me enriquece también a mí. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé qué... mira, ya tengo. Ya tengo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me presento, soy Giovanni Alario, soy miembro del equipo directivo de este centro, me ocupo de la innovación educativa y de los proyectos internacionales. Primero os doy la bienvenida a todos. Si tengo bien apuntados los nombres, os lo diré. Es un gusto, la verdad, teneros aquí. Alfredo García Plata, de Vecinos. Sonsoles Palacios, de Vox. Alejandro Somorino, de Ciudadanos. Y Rodrigo Bernal, del PSOE. Bueno. Presento hoy este acto además porque llevamos 1 año y medio con algunos alumnos que están por aquí, no obstante la graduación y la gran fiesta de ayer de segundo de bachillerato, trabajando un tema que nos interesa mucho, que es la implicación en la sociedad de nuestros chicos, es decir, cómo responder a los problemas de hoy y cómo percibirse protagonistas también desde su lugar, ¿no? Entonces, para arrancar, os presento, que creo que muchos no lo habéis visto, ni los chicos, el último encuentro que hemos hecho. Trabajamos con 4 países. El último fuimos a Estambul a conocer un colegio vinculado a una fundación que trabaja el tema de la inclusión social. Además, con un punto que a nosotros nos interesa mucho, que es la interculturalidad, también el encuentro entre religiones e identidades distintas. Y entonces yo creo que esto nos puede un poco enmarcar este protagonismo que ellos han tenido ahí, pero que, como os decía antes, nosotros queremos que tengan en su propio barrio, lugar y pueblo. Cuando hemos arrancado este proyecto con los chicos, teníamos italianos, lituanos, españoles y turcos. Y lo primero que nos hemos preguntado antes de arrancar las iniciativas es, en cada país, en cada entorno, cuál era la problemática o la preocupación o el desafío que tenían, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado que aquí nos percibíamos como un pueblo y un entorno acogedor, con una inquietud de acoger a todo el mundo, con lo cual hemos trabajado aquí en Madrid, en Torrelodones, el tema de la acogida y del encuentro, el encuentro con el otro distinto, y qué significa acoger de verdad a otra persona. En Estambul, como habéis visto, tenían la cuestión de la inclusión social.
En Lituania hemos trabajado el bullying, porque ellos tenían un poquito más de inquietud en ese sentido y un proyecto de cole muy bonito en este tema. Y en Italia, ellos son muy potentes como centro en usar el arte como lenguaje de expresión social, y hemos trabajado el problema de la guerra a través de una creación artística. Entonces, la primera pregunta que os quiero hacer un poco es, vosotros, ¿qué problemática, qué os preocupa en este entorno, en Torrelodones, acerca de la educación? ¿Cuál es la preocupación que tenéis un poco en este tema? Un poco más amplio, pero en específico un poquito más el tema educativo. ¿Qué aspectos veis que son más relevantes o dónde habría que poner más atención? Hace falta el micrófono. Sí. Es que como se está grabando... Bueno, pues yo voy a hablar como candidato, como alcalde y como padre, ¿no? Yo creo que es un poco el rol que cumplo hoy aquí. Primero, agradeceros muchísimo la invitación y que celebréis este tipo de encuentros, ¿no? Por otro lado, decir sí que, como sabéis, la competencia en educación está delegada, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Si bien nosotros tenemos campo de actuación, por supuesto, y realmente llevamos en los colegios públicos pues, los mantenimientos de las instalaciones, luego llevamos la escuela de idiomas y el tema de la escuela infantil, y luego bueno, pues hacemos a través de Juventud, Educación e Infancia pues una serie de actuaciones. Sobre todo nos centramos en el tema de que se participe dentro de lo que es el municipio. ¿Cómo quieres que sea el municipio y que tengas una participación activa en él, ¿no? Pues hacemos plenos infantiles, juveniles, pero lo que sí se echa de menos es ese 300, y hago también un poquito como padre, y soy muy autocrítico hacia mí mismo, porque vivimos una sociedad bastante competitiva, bastante rápida, donde conciliar trabajo, familia, es complicado, ¿no? Nos cuesta muchísimo llegar a los padres, a mí mismo, me cuesta llegar a mí mismo, como padre, y es cierto que o esto funciona en 360 grados o es complicado de manejar en esas necesidades que tienen los chavales, dentro de que en Torrelodones tenemos una oferta educativa, yo creo que privilegiada, entre colegios públicos concertados y colegios privados. Y creo que lo que tenemos que hacer también es un poquito cómo se soporta esa tolerancia a la frustración a chavales que realmente lo tienen casi todo, ¿no? Es decir, comparado retrospectivamente a lo que teníamos antes o lo que podíamos hacer, le dejas sin un móvil y prácticamente entran en colapso, ¿no? Es decir, ya es como si le arrancas el alma. Entonces, tenemos unos impactos exteriores que llegan a los chavales que es desde dentro, o una de dos, o se les dedica ese tiempo dentro de una sociedad que ha sido cambiante. Esto ya estaba desde antes de la pandemia ha puesto todavía y ha potenciado los problemas que como sociedad estaba. Igual que la educación o la sanidad tiene que ser vocacional, el servicio público de un político también. Y creo que en eso estamos, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es, me preocupa, es decir, y más desde dentro y con toda la información que tienes desde aquí y todos los casos que hay y que estamos viviendo, ¿no?, de salud mental, me preocupa mucho los capítulos de salud mental. Y ahí o colaboramos en 360 grados todos los agentes que estamos inmersos en ellos, o es complicado que lleguemos a estas problemáticas nuevas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Que es a veces de valores, de tolerancia a la frustración, que los temas académicos son muy importantes, y hay una competitividad muy fuerte. Pero lo importante, ahora lo oímos siempre, ¿no?, que políticas centradas en las personas, todo centra a la persona, pero lo que tiene que ser importantísimo es la educación centrada en el desarrollo personal, ¿no?, el desarrollo humano. Y yo creo que por ahí ahora mismo es donde veo que existe la máxima clave, porque recursos en general académicos, recursos hay y yo creo que existen. Ahora es cómo atendemos a esa problemática de cada cual, individual, que viene un poco sacudida por estos medios que aparecen en el móvil y por en general ese equilibrio de conciliación que tenemos los padres. Entonces, yo creo que hoy en día los padres tenemos una tarea muy importante que hacer. Y igual que hacemos plenos infantiles o plenos juveniles, quizá había que hacer plenos de padres y que también nos trasladen todo esto, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar todos aquí, es un verdadero honor. Yo también me dedico a la enseñanza en mi trabajo habitual, entonces me ha encantado esta iniciativa del Colegio San Ignacio.
Yo voy a hablar primero de la enseñanza en mayúsculas, la enseñanza en mayúsculas, cómo se está produciendo en España, y después bajo al terreno de Torrelodones. Si me va indicando el padre Gabriel o aquí el moderador, porque a lo mejor se me va y empiezo a hablar y me tira ya por la ventana de lo que hablo. Pues yo creo que las cosas tenemos que ser muy realistas. Tenemos que ser muy realistas porque los padres estamos ahora mismo muy involucrados en la educación de nuestros hijos. Y no quiere decir que los padres antes no estuviesen involucrados, sino que a lo mejor antes las cosas eran más sencillas en cuanto a la educación. Ahora hay muchísimas redes sociales, hay mucha información en los jóvenes, y para planificar las clases, para dar las clases, para dar contenidos, es muchas veces más complicado, no solamente a nivel burocrático, sino también de la propia asignatura. Daros cuenta que la educación en España, la libertad de educación en España, para mí y para mi grupo Vox, está en serio peligro. Y me diréis qué catastrofista. Y yo os los puedo explicar en un momento. Está en serio peligro porque en el tiempo de democracia llevamos 8 leyes de educación. La educación no tenía que estar de ninguna manera ideologizada. Tenía que ser algo completamente independiente de cualquier partido político. La ley de educación tenía que estar pensada para los niños y por los niños, por su progreso intelectualmente, en valores, en esencia, en virtudes, en esfuerzo y en excelencia. En el momento que hemos cambiado de 8 leyes de educación en tan poco tiempo, esto se está convirtiendo en una pelea ideológica de qué partido está en el poder. Esto llega a tener una influencia en los profesores brutal. Ahora mismo todos nosotros estamos aprendiendo una nueva manera de enseñar, que es a través de competencias transversales. Hemos tenido que aprender en menos de un año y con el COVID que acaba de pasar. Esto es algo que ni es bueno para los profesores porque no dan de sí y no pueden dar las asignaturas con el grado de profundidad que debían darlas, ni es bueno para los alumnos que de un año a otro pasan de un método a otro. Es decir, un año el dictado vale, otro año el dictado no vale tanto. Un año vale el trabajo cooperativo, otro año no vale el trabajo cooperativo. Un año se pasa con 2 asignaturas y otro año va a haber exámenes en septiembre. Es decir, la generación de hoy en día tiene un gran problema. Tiene un gran problema porque no saben lo que les vamos a forzar en los colegios, permitirme que lo diga así. No saben el espíritu de sacrificio que van a tener que tener porque nosotros mismos se lo estamos o bajando o subiendo según la ley política que exista. Creo que no se prima la excelencia. Y no se prima la excelencia porque en los cursos de primaria no se tiene en cuenta si el alumno se esfuerza o no se esfuerza. Se están pasando cursos con suspensos. Se aprecia que trabaja, se aprecia que está en un trabajo, se aprecia que colabora en clase, pero ¿se está apreciando de verdad el esfuerzo y la excelencia educativa? No solamente hablo del niño más brillante, sino que también hablo del niño que se esfuerza más. ¿Estamos teniendo en cuenta todos estos valores? Pues en muchos casos se nos van niños que con mayor esfuerzo en su vida y a la larga podrían tener mayores beneficios. En España no estamos haciendo bien las cosas, porque si yo, por ejemplo, me voy ahora a Cataluña, al País Vasco, a Baleares, tendré que llevar a mis hijos a un sistema educativo completamente diferente. Un sistema educativo donde ese niño tendrá que empezar de nuevo y que encima va a sufrir un acoso escolar por no hablar la lengua vehicular. En vez de la lengua vehicular, que tenía que ser la española, es cooficial y le pueden decir, como en muchísimos casos que estamos acostumbrados a oír, que tenemos una lengua vehicular que es la catalana o el valenciano, y muchas familias las están haciendo polvo, no solamente a esas familias, sino que en propio territorio nacional también están haciendo polvo a esos niños. Son cosas que son muy importantes y que son de valorar. Y aquí los únicos perjudicados son los niños y después, por supuesto, los profesores y los padres que no saben por dónde ir. Yo tengo que decir también que respecto a la Comunidad de Madrid... Un minuto, falta
30 Vale. segundos. Yo solamente tengo que decir que yo estoy muy descontenta con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene dos leyes muy importantes, que son la ley trans y la ley de LGTB-fobia, que están inmersas en los libros que tenemos todos los colegios, sobre todo públicos y concertados, en sus aulas. Esto está provocando que haya por parte de muchísimos padres un rechazo frontal a cómo se están dando determinadas asignaturas, porque no se quiere hablar de la ideología de género, no se quiere hablar de la ley trans, no se quiere hablar de LGTB-fobia, porque entendemos que son asuntos muy privados y que deberían primero ser hablados en casa. Es decir, hay asuntos morales que se están pasando a los colegios, como decía la ministra Celaá, como los niños son del Estado. Mucho cuidado con la educación en España, de verdad. Muchas gracias, Sonsoles. Sí que hablas, ¿eh? Tienes razón. Muchas gracias. No, fenomenal. Bueno, buenas Alejandro. tardes a todos. Gracias, padre, por esta invitación. María Ángeles, Giovanni, gracias a todos por asistir en una tarde para escuchar a este grupo de personas que pretenden aportar un poquito a Torrelodones, ¿no? Para mí me preocupa en el tema de la educación, un poco en la línea de lo que dice Sonsoles, es la falta de un pacto nacional en materia de educación. Es decir, estaréis conmigo que no puede dejarse la educación de nuestros hijos al gobierno de turno, ¿no? y mucho menos no puede dejarse la educación de nuestros hijos para una legislatura que dura 4 años. Eso no permite tener un feedback de la aplicación de la ley ni del rendimiento de lo que se saca. Con lo cual, estos cambios que se producen según el color del partido político que gobierna, lo único que hace es perjudicar a nuestros hijos y llevarles al abandono escolar, que es lo que viene aumentando progresivamente, y que el rendimiento profesional de nuestros futuros arquitectos, abogados, sea inferior al de nuestros países cercanos. Con lo cual, creo que realmente esto se soluciona si hubiera un compromiso y un acercamiento entre todas las fuerzas políticas y hacer un pacto nacional en materia de educación, que creo que es vital para todos, no solamente para Ciudadanos, sino para el PSOE, vecinos, partidos locales, nacionales. Me preocupa también muchísimo, y lo hemos visto en el vídeo que nos habéis presentado, el bilingüismo. Creo que viviendo en un mundo globalizado como el que estamos y formando parte de la Comunidad Europea, que no esté inmersa desde la etapa 0 a 6 años un bilingüismo real, es perjudicial igualmente para nuestros hijos, que empiecen a estudiar inglés en una edad ya avanzada, pues debería implantarse en la etapa primera, ¿no? De 0 a 6 años. Me preocupa también muchísimo el tema del abandono escolar. Creo que es una situación grave, creo que es una situación que se agudiza con los años y creo que debe tratarse con un rigor y un seguimiento mucho más importante del que se le está haciendo ahora, dotándolo de más medios económicos y de recursos, sobre todo en aquellos centros donde se supera la tasa del 15%. Con lo cual, eso es una cuestión grave, que lo que nos hace saltar la alarma es que falla no el alumno, sino que falla el sistema. Somos nosotros los que no estamos atendiendo ese fallo y mientras no se corrija seguirá habiendo abandono escolar, con lo cual creo que falla. Me preocupa también en este mundo tan competitivo, como decía Alfredo, la falta de incentivos al profesorado, incentivos que les permitan avanzar en el desarrollo de su carrera, de sus competencias en su carrera profesional a lo largo de toda su etapa útil como maestros. Creo que deben de estar actualizados, creo que deben de tener los medios y las oportunidades para poder hacer unas clases mucho más atractivas al alumno, con más medios y que permita que ese conocimiento que ellos tienen pueda llegar mejor y por medios más actualizados a los alumnos. Creo que eso es una vía importante para que ellos tengan esas herramientas, esos conocimientos de poder trasladar al alumno ese contenido en cada materia concreta. Eso es importante. Me preocupa también, ahora que estamos hablando tanto de la Agenda 2030, el cambio climático, que si vamos a pasar mucho calor, me preocupa muchísimo la sostenibilidad de los centros, tanto desde el punto de vista eléctrico, por los costes que tiene la luz, como todos sabéis. Me preocupa la climatización de las aulas en los próximos veranos y me preocupa la plena accesibilidad de los centros. Creo que son materias, 3 puntos importantísimos que se deben tener en consideración. Ya se debían de estar aplicando medidas importantes para que pues los centros fueran sostenibles, estuvieran climatizados, no solamente con ventanas abiertas por el tema de la ventilación por el COVID,
sino que realmente tuvieran un confort climático que permita que el alumno esté centrado en la clase, porque estar pasando calor y estar en un sitio donde realmente no estás a gusto, pues te resta y te merma la atención a la clase, tanto al alumno como al profesor que la imparte. Y por último, pues me importa y me preocupa muchísimo que el entorno escolar de nuestros centros en Torrelodones sean entornos seguros, libres del menudeo de drogas, seguros en los viales de acceso a los centros y que sean un atractivo medioambiental. ¿Para qué? Para que evidentemente nuestros alumnos aprendan desde los colegios a cuidar el medio ambiente, que es una pena salir al Parque Florida Blanca, que está enfrente del colegio, y ver cómo muchos de nuestros alumnos, del cual yo soy padre de 3 hijas, salen a la hora de comer y dejan todos los desperdicios en la mesa tirados o está todo hecho polvo. Creo que parte de nosotros es esa educación medioambiental para cuidar lo que es de todos, lo que es público. Nada más. Muchas gracias. Coordinados. Bueno, Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Yo soy Rodrigo Bernal, del Partido Socialista. Y bueno, ya la verdad es que la pregunta es cuáles son las grandes preocupaciones, pero yo lo transformaría un poco en grandes retos, porque es verdad que antes habíamos tenido un debate entre nosotros y algunos del profesorado y de los que estamos aquí nos habían trasladado que vivimos tiempos súper difíciles y aquí hoy nos han trasladado una cantidad de cosas negativas que desde mi punto de vista creo que hay que transformar. O sea, vivimos tiempos espectaculares en los que las administraciones a nivel mundial han dado respuesta a una de las grandes pandemias que hemos tenido jamás. Y, sin embargo, seguimos, como cada administración, como cada país, se han unido para dar respuestas administrativas a toda la ciudadanía, conservando el estado de bienestar, que eso es lo más importante de todo. Y ahí, en ese estado de bienestar, por supuesto, está la educación. Y la educación hay un problema que, claro, en el debate cuando nos lo planteábamos es que los ayuntamientos tienen muy pocas competencias, con lo cual muchas de las veces lo estamos generalizando e intentamos bajar al detalle, pero los ayuntamientos no tenemos competencias para actuar en líneas generales sobre los colegios. ¿Qué nos preocupan? Yo creo que la gran pregunta es no lo que nos preocupa a nosotros, sino lo que preocupa a la gente joven. Ahí está lo que tenemos que conseguir. Esas preocupaciones que ellos tienen, que muchas veces decimos, es que no participan, es que pasan absolutamente de todos. Es mentira. Ellos tienen una visión muchísimo más fuerte por nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, medioambiental, pero muchísimo más fuerte, os lo puedo garantizar. Tienen otra visión muchas veces de la educación no formal. Aprenden muchísimo fuera del entorno educativo y fuera del entorno familiar, en esa línea que va entre medias de lo que va sucediendo en la calle. Y ahí sí que los ayuntamientos pueden hacer mucho. Y ahí sí que los ayuntamientos hacemos, desde luego. Ahí la mancomunidad TAM, que lo podrá luego decir el señor alcalde, realiza unas labores increíbles de conexión con las necesidades familiares, necesidades que tienen que ver, por ejemplo, con el peligro de las redes sociales, cómo se administran cómo le estamos dando esas competencias a la gente joven entre tener mucha libertad y luego tener un poco de control, cómo lo hacemos, cómo reflexionamos algunas de las cuestiones que tampoco le gustan a Vox y que son necesarias porque lo viven día a día. En definitiva, muchas cuestiones que pasan como asuntos tan delicados de las redes sociales o incluso, por ejemplo, de lo dañino de la pornografía. Entonces, esos debates que muchas veces quedan fuera del entorno escolar, que el entorno escolar es absolutamente necesario, es donde los ayuntamientos podemos ayudar a los centros escolares. Por ejemplo, una de las líneas que consideramos muy interesante es a nivel policial el agente tutor. El agente tutor, que se ha puesto en línea en muchos ayuntamientos, permiten conectar con los centros escolares y estar mucho más cercano a la juventud para saber cuáles son los problemas y solucionarlos de una manera un poco más positiva, sin un proceso sancionador, sino de manera educativa. Por lo tanto, yo creo que el gran reto que tenemos los políticos es entender a la gente joven y no en su lenguaje, sino realmente en lo que piensan. Y ahí es nuestro principal reto a descubrir. Bueno, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Es verdad que hemos pasado de lo general, que también os veía a vosotros, decir, bueno, pues al final el ayuntamiento, ¿no?, incide donde puede incidir. Nosotros también tenemos el reto de tener grandes deseos y ver educación de forma muy amplia, ¿no?, de toda la problemática, todo lo que es el hombre de hoy, ¿no?, rescatando algunas cosas, ¿no?, que habéis dicho, ¿no? O sea, cómo no estar al servicio de una ideología o no usar la educación como arma para
bueno, pues para imponer o para de alguna forma adoctrinar, sino poner a la persona en el centro, ¿no? Es verdad que nosotros, yendo últimamente a Finlandia, donde tienen un centro de educación que es apolítico, y también con nuestro nuevo bachillerato internacional, pues a veces también nos encontramos, a veces con la necesidad casi de buscar que no es una neutralidad, pero esta atención a la persona, ¿no? A la persona, a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como centro articulamos una propuesta educativa, ¿no? Como todo centro, al final hay un quehacer, una mirada y un foco que queremos dar. Nosotros tenemos en el corazón tener a la persona en el centro, pero lo más bonito es que muchos de los que están aquí también nos lo dicen, ¿no? Que al final es cuando ves que lo que tú estás proponiendo no llega. Con lo cual yo arrancaría la segunda pregunta, que es un poco cuál es vuestra propuesta, ¿no? O sea, ¿qué proponéis para afrontar estos retos? Y sobre todo, cómo nosotros como colegios, que vemos que nuestros alumnos perciben aquí un bien, cómo hacer que este bien llegue a otros. Porque nosotros también como colegio de la Iglesia lo que no queremos es que estos sean solo para nuestros alumnos, sino si hay un bien y si vivimos algo, si nuestros alumnos aquí ven algo bello, pues que este bello esté en el ayuntamiento, esté compartido con el colegio de al lado, ¿no? Entonces, os enseño un poco alguna respuesta de nuestros alumnos que se van del colegio, a los cuales le preguntamos, después de que están aquí desde los 3 años, qué ha supuesto su paso por el cole. Hago segundo bachillerato ya acabándolo y llevo desde primero de primaria, o sea que unos 12 añitos en este colegio. Soy alumna de San Ignacio de primero de ESO. Tengo 17 años y llevo en este colegio desde tercero infantil. Pero la verdad que con los años, o sea, sobre todo ahora me sorprende muchísimo y según me dicen otros amigos de otros colegios, la relación con los profesores en este colegio es muy notoria y muy buena. En este colegio te miran sobre todo por lo que eres y no tanto por lo que haces, sino por lo que eres y les importas tú. Me ayuda a construirme como persona, los profesores, mis compañeros, es mi casa, es mi familia, es donde estoy el 90% de mi tiempo y donde quiero estar el 90% de mi tiempo. Llega el domingo y yo no me quejo, me apetece ir al cole un lunes. Hay otros alumnos de otros colegios que les da pereza ir al cole porque no encuentran un sentido en su día a día en el colegio. Este colegio define las relaciones, la confianza y el acompañamiento. Entonces la gente viene y se engancha. Te proponen muchas vivencias, sobre todo a nivel espiritual y con la religión. Desde luego, es una felicidad que tú dices, yo quiero participar de eso. Como persona, mi crecimiento espiritual ha empezado aquí. Me llevo pues el amor de los profesores, de mis compañeros. Amigos, muchos amigos, familia. Es que la primera palabra que me viene a la cabeza es hogar, porque es que es lo que es. Bueno, o sea, es una sorpresa para nosotros. Además viene un cámara que no conoce a los alumnos y le pregunta, y que pueda haber esto de respuesta, no es una... Entonces, o sea, es verdad que es una suerte cuando contemplas algo que, ¿no? Que se da. A veces sorprendido, porque uno pone todo de sí mismo, pero no, bueno, podría no haber sido así.
Y con lo cual nosotros vivimos también este colegio como un don, entonces, para entregar a otros, ¿no? Por eso vuelvo a la pregunta, ¿no? Con estos retos también que decía Rodrigo, ¿no? Estos retos que tenemos delante, responder a estas preocupaciones, ¿no? ¿Qué política o qué propuesta educativa ve que serían más importante custodiar o promover? Luego, ¿cómo nosotros, como realidad educativa de Torrelodones, podríamos contribuir? ¿En qué medida veis que puede haber una colaboración? Estás, Rodrigo. Gracias. Como yo he dicho antes también, hablaba del estado de bienestar y considero que, sobre todo para nosotros, la cuestión de la libertad de enseñanza está relacionada con la igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades que, por cierto, en este centro se vive de manera muy profunda y es, la verdad, un tremendo orgullo. Pero hay que llevarlo mucho más adelante. Uno de los grandes retos que hablaba antes será el tema de la participación de los alumnos. ¿Qué manera mejor de que sean partícipes los alumnos que haciéndoles agentes de las decisiones de su propio ayuntamiento? En este ayuntamiento tenemos plenos infantiles y juveniles, pero nuestra propuesta es que vayan un poco más allá y que ellos sean partícipes de un organismo y de unos organismos que existen en este ayuntamiento, que son los consejos participativos, los consejos de todos los vecinos en los que podemos interactuar de manera fehaciente con todos los partidos políticos. Nuestra propuesta es que el Consejo de Infancia y Juventud se realice con participación precisamente de todo el alumnado. Y esa es la fórmula de hacer entender bien la política. Exactamente que hoy estamos haciendo aquí de tener algo de conexión, pues que sean ellos mismos los que puedan tomar esa decisión. ¿Por qué no puede haber alumnos en el consejo escolar, por ejemplo? Claro que sí, podría ser totalmente que hubiera participantes de esos alumnos, pero para nosotros ese consejo de juvenil, sobre todo, que va a tener gran importancia de conocer exactamente las necesidades que tienen, es tremendamente necesario. Además, aportamos algunas ideas desde el punto educativo que van más allá, evidentemente, que de los colegios. Por ejemplo, en este ayuntamiento el contrato más caro que tenemos y más exigente de todos es el contrato de basuras. Pues en esos contratos de basuras puede haber elementos de educación medioambiental, claro que sí. Nosotros proponemos islas ecológicas en las que hay intercambios y en todo ese proceso, desde luego, el gran reto que tenemos es aprender a reciclar, aprender el por qué estamos haciendo y cuáles son los procesos. Pues no solamente tener esas políticas activas, sino que incorporar de manera transversal políticas educativas en los elementos que tenemos día a día en el ayuntamiento. Son dos propuestas que yo creo sencillas que vamos a mantener. La idea del Consejo Juvenil, sobre todo, y la idea de un componente educativo en algunos contratos que manejamos en este ayuntamiento. Bueno, pues yo quizás voy a empezar por la parte final de esta pregunta, ¿no? Yo creo que evidentemente el modelo del colegio debe de ser extrapolable para bien a otras instituciones que quieran recoger el guante. Tengo la suerte de ser padre del San Ignacio, antes fui padre del Peñalar, y bueno, sin ánimo de comparar, ambos colegios me dieron lo que en cada momento busqué para mis hijas y tomé la decisión hace ya bastantes años de trasladarnos al San Ignacio, donde no puedo tener queja alguna, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que la forma que podéis colaborar es, obviamente, intercentros, poder hacer de alguna manera que el ayuntamiento os ponga en contacto a los directores o a los equipos que lleváis todo este tipo de protocolos de comunicación bidireccional con los alumnos, porque creo que ese canal que tenéis abierto, ese trato cercano, que se basa más en la persona, no solamente trata temas escolares, sino que atiende problemas personales de muchos alumnos, necesidades educativas y demás, es la clave para lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? Hemos visto a Alicia, hemos visto a Beatriz, a Tito, todos felices y plenos, no solamente en su rendimiento escolar como alumnos, sino como personas. Es decir, alumnos que han llegado a decir que consideran esto su hogar, familia. Para mí son términos bastante importantes y eso demuestra que lo que estáis haciendo aquí es un proceso de éxito. Evidentemente no llueve nunca a gusto de todos y habrá alumnos que consideren lo contrario, que es un rollo. Pero bueno, hablando en términos generales, creo que es acertado y que debe extrapolarse. ¿Cómo? Pues poniéndose en contacto con los otros centros y que el ayuntamiento favorezca este tipo de reuniones entre los centros para que podáis compartir este know-how y poderlo
implantar, si ellos quieren, en otras instituciones, ¿no?, educativas aquí de Torrelodones. Luego, respecto a propuestas, pues hombre, nosotros queremos que haya más personal de apoyo en los centros educativos para las personas con necesidades especiales en materia de educación. También queremos que desde el Ayuntamiento se cumpla con lo dispuesto en el artículo 53.2 y 53.3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, en el que se potencie y se den medios económicos, técnicos y materiales a las iniciativas privadas sin ánimo de lucro para poder presentar medidas de apoyo a los alumnos que necesitan necesidades especiales en materia de educación. También queremos fomentar las plazas y la oferta en todo el tema de formación profesional para aquellos alumnos que tienen necesidades especiales, también incluso incluidos o formación ocupacional para aquellos alumnos con necesidades especiales mayores de 21 años, porque este es el problema, ¿no? Necesitamos tener su inclusión total en el mercado de trabajo en la medida de que como organismos públicos podamos facilitarlo. Como decía antes, implantar el bilingüismo en la primera etapa de 0 a 6 años potenciará una herramienta más que permitirá a nuestros hijos enfrentarse a un mundo muy competitivo y totalmente globalizado. Creo que la herramienta del inglés es fundamental para su éxito el día de mañana. Actualizar las enseñanzas musicales. Creo que es un puntito que hay que dar una vuelta de rosca porque hay que incluir la música moderna, hay que incluir todas las nuevas tendencias musicales que hay. Y luego queremos fundamentar o potenciar, un plan de educación medioambiental. Como decía Rodrigo, los entornos son propicios para ello y para que podamos proteger el medio ambiente tenemos que salir con la lección aprendida desde casa, seguida en el colegio y aplicar en nuestra vida diaria cuando vayamos haciendo adultos. Por último, me preocupa el tema del abandono escolar, como os decía antes. Creo que hay que dotar de más recursos económicos y de medios y de personal para poder atacar el tema del abandono escolar y poderlo minimizar. Incentivar al profesorado para que mejoren sus competencias profesionales a lo largo de toda su carrera. Y sí me gustaría intentar, respecto a la Escuela Municipal de Idiomas, Alfredo, intentar que las cuotas que los padres pagamos por ellas se igualaran un poco más conforme a las que se cobran y se pagan en la Escuela Oficial de Idiomas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues desde nuestro grupo municipal creemos que la educación parte de la familia, nunca lo olvidemos, la educación parte de la familia y el colegio es secundario respecto a la familia. El colegio siempre va a educar, pero siempre hay que primar los valores de la familia. Esto es algo fundamental en la enseñanza de todos los tiempos y que no tenemos que perder. Nunca un colegio debe ir en contra del profesor y un colegio debe ir en contra de los padres en algún tipo de ideología que los padres no estén de acuerdo. Por eso creemos que es muy necesario en todos los colegios, en los colegios de Torrelodones, el PIN parental. Creemos que es necesario porque nos hemos encontrado, en el caso del Instituto Diego Velázquez, con cursos ideológicos por la asociación COGAN. Esto ha ocurrido aquí en Torrelodones, que es una asociación absolutamente podemita, fue la encargada del manifiesto 8M en Madrid, es una asociación abortista, anticlerical, y cualquier padre que lleve a su hijo a un colegio concertado y que no sea proclive a estas tendencias, lo normal es que sea informado y que su hijo pueda salir de ese tipo de talleres. Sin embargo, la Comunidad de Madrid los pone de manera obligatoria y en horario curricular. Esto creo y sigo diciendo que es muy peligroso y que los padres tenemos que estar vigilantes y por encima de esto. Igual me parece que desde los ayuntamientos hay que dar siempre, impulsar la educación en excelencia. La educación en excelencia se puede hacer desde un ayuntamiento de miles de maneras, desde congresos de estudiantes, desde intercambios de estudiante, desde conferencias de alto nivel, desde conciertos
importantes de los que a ellos, a los jóvenes, les gusta, desde jornadas con otros estudiantes de otros países o de otros pueblos. Estos convenios sí que se pueden favorecer dentro de un ayuntamiento. También se puede favorecer convenios con universidades. Sé que tenemos algún convenio con alguna universidad, pero hay que ir más allá. Tenemos que tener más convenios con universidades, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino también de España y también internacional. Hay que becar de una manera importante al estudiante con excelencia, a ese estudiante que puede llegar muy lejos, pero también hay que primar y hay que dar mucho valor al estudiante del esfuerzo, al estudiante de los valores, al estudiante que se comporta bien en clase, al estudiante que es un líder positivo. Y ese líder positivo que llevará toda su clase es el que funciona en el pueblo, es el que puede actuar en el voluntariado, es el que puede atender a la gente mayor, es el que puede atender a los niños discapacitados en los sábados de descanso familiar para las familias. Esto es fundamental. No olvidemos que los jóvenes tenéis que leer, tenéis que formaros. Tenemos una ley nefasta que es la ley de memoria democrática. Parece que yo estoy diciendo todo lo malo, pero es que son de verdad realidades que están ahora mismo en España. Hay partes de la historia que no os van a dejar estudiar. Esto es una absoluta aberración, porque vuestros padres y vuestros abuelos y tatarabuelos han vivido en esas épocas. Es fundamental conocer la historia de España, porque la historia de España la conocen los historiadores. Y es bueno que investiguéis, que sepáis, que tengáis cultura y que estéis ahí, al pie del cañón, como lo estuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Es bueno que os divertáis, y que el ayuntamiento os proporcione sitios de diversión importantes, de conciertos, de hacer de Torreforum un sitio que vosotros nos digáis cómo queréis realmente que sea. Es importante tener un cine para vosotros en el municipio, es importante esas fiestas populares, es importante la charanga en las fiestas populares que tanto nos gusta, esos bailes en la plaza que parece una tontería y que todos nos volvíamos locos, y que cuando nos vamos a Hoyo de Manzanares a esas fiestas van jóvenes, niños, mayores, porque nos lo pasamos todos fenomenal. Es decir, hay una incorporación dentro de la etapa más bonita de vuestra vida, que es excelencia, voluntariado, valores, familia, divertiros, claro que sí, os tenéis que divertir, pero divertir de una manera sana, ayudar a los demás y encontraros en vuestro municipio como en vuestra casa. Que el colegio siempre sea la segunda referencia de vuestro hogar. Que si tenéis un problema, sepáis que aquí está vuestra segunda casa. Eso es un buen colegio donde el alumno retoma y va a ver a los profesores, es porque en ese colegio las cosas se han hecho muy, pero que muy bien. Tener paciencia con el que sea diferente a vosotros, tener paciencia con el que no llegue a las calificaciones que vosotros a lo mejor llegáis, tener en cuenta que cada uno tiene unos valores, tiene unos sentimientos, tiene algo que ofrecer de diferente manera, buscar en cada cual lo que puede ofrecer a la sociedad, porque cada uno de nosotros lo puede ofrecer. Y no penséis que hay asignaturas como medio ambiente o arte o literatura que son patrimonio de unos pocos. No, es universal investigarlo, estudiarlo, leerlo, tener esa inquietud que la juventud puede tener y asesoraros bien a la hora de ir haciendo una crítica de lo que os va gustando y lo que no os va gustando. Es muy importante que no seáis los corderos del rebaño. Es muy importante que cojáis esa personalidad, esa fuerza, esa manera de discernir, esa manera de involucraros en vuestra propia sociedad, porque sois la parte más importante de este futuro inmediato que os toca ya y donde no tenéis las cosas nada fáciles en trabajo, en universidades, en la sociedad en sí, que está crispada. Tenéis que poner un reposo, tenéis que ser la fuerza juvenil que hace el reposo de una sociedad diferente. Habéis pasado momentos muy duros con el COVID, los habéis aguantado, con Filomena lo habéis aguantado las mascarillas, no ha habido ni una mascarilla por el suelo, no os las quitabais en el comedor, nos habéis dado un ejemplo impresionante. La juventud española vale muchísimo y yo os animo a que sigáis así, de verdad, y que tengáis un fuerte criterio de crítica.
Eso es lo más importante para vuestro futuro. Que nadie os diga lo que tenéis que hacer, que os aconsejen, pero empezar a discernir. Es mi consejo. Muchas gracias. Alfredo. Buenas. La pregunta era, sí, la pregunta era ¿qué tipo de política o de acciones pueden dar respuesta a estos retos educativos del que hemos hablado? Y luego, ¿cómo nosotros como colegio, os podemos ayudar? ¿En qué podríamos colaborar? ¿Cómo hacer que llegue a otros algo de bien que vemos que nuestros alumnos tienen? Bueno, en principio, gracias Giovanni. En principio, bueno, decir que nosotros con la Comunidad de Madrid Educación actuamos bastante bien, es decir, no tenemos quejas al respecto, es decir, tenemos los consejos en los cuales se reúnen los directores de los diferentes colegios con el jefe de área, con Carlos Macías. Como he dicho, tenemos una oferta de educación muy amplia para todos los gustos, quiero decirte, para los padres, en función de lo que quieran elegir. Sí que me parece muy importante que no los chavales siguen la misma línea, es decir, no todos, ni yo, es decir, los chavales, pues acordémonos de nosotros mismos, no tenemos las mismas capacidades, ¿no? Entonces, cada vez más lo que veo es que se trata un poco de hacer un embudo y que todos tienen que ir, ¿no? Y lo demás, pues es complicado. Hoy el niño queda un poco más la lata, ¿no? Que exige mayor tiempo, mayor paciencia, pues eso es lo que necesitamos. Realmente yo por mi experiencia, decía, hasta los 13, 14 años, pues los padres podemos hacer mucho y hay un momento que a partir de los 13, 14 años, pues ya el círculo externo, vosotros, los profesores, tenéis mucho más que hacer, tenéis más el mando. Pues no estoy delegando competencias, las nuestras, los de padres, son indelegables. Pero sí lo que digo es que lo que tenemos que haceros es apoyados. Si tenemos algo de puertas para adentro que hablar, pero yo creo que hoy en día más que nada necesitamos que a los profesores se le dé esa empoderarlos, ¿no? Y darles ese no tenerlo, ¿no? Y que si los chavales que efectivamente hoy tienen un cúmulo de información que es brutal. Por otro lado, en esos cursos que se dicen, es decir, se ofrecen diferentes, a través de la TAN, efectivamente, don vicepresidente, existen espacio de cursos espacio y familia, existen diferentes cursos que son elegibles para el que lo quiera hacer, incluso se ofrecen a los diferentes colegios. A vosotros, la verdad, que a veces os puede pedir un poco menos, ¿sabes? Porque vais a un ritmo brutal en el Colegio San Ignacio, tocáis muchos palos, es decir, quiero decirte que dentro de esas necesidades que van produciéndose los chavales, tanto la formación más reglada como el AFP que tenéis, que soy un fan, efectivamente, de toda la parte de jardinería. He conocido a los chavales que a veces no son nada fáciles y que vienen a veces de exclusión. Y creo que es muy importante, ya no solamente por ellos, sino para que el resto de sus compañeros también vean cómo solucionan unos problemas muy importantes. Entonces, meterse y arremangarse y vivir esos problemas no es fácil y me consta que lo hacéis. Y yo os lo agradezco mucho porque aprendo de ello y porque además contribuye a mejorar el ecosistema. Por lo demás, ya habla de la gobernanza, creo que hay que participar dentro de lo que es el municipio y para eso le tenemos que invitar. No es fácil, la participación en España no es fácil, no sé en otros países, pero aquí cuesta y es normal. Es decir, esto hay que ir dando esos pasos porque también hemos pedido mucha credibilidad a los políticos. Yo soy político, me cuesta decirlo, pero soy político y a mucha honra, pero sí es verdad que nos ha costado. Es decir, lo primero que tenemos que demostrar que nos interesan y que les queremos y que nos importan somos nosotros, como padres, como políticos, como todo, como educadores. Lo primero es eso, ¿no? Es decir, y a partir de ahí ya podemos ganarnos la confianza y dar muchos otros pasos. Entonces creo que es fundamental todo ese aspecto. Yo insisto, a través del SAE hemos conseguido pues cosas importantes también, ¿no? Con la Consejería de Educación, que es compartir espacios públicos, tanto municipales a nivel comunidad como a nivel ayuntamiento, que además con vosotros también lo hemos hecho. Entonces yo creo que la colaboración entre diferentes administraciones, entre administración pública, administración privada, en que se vean todas esas cuestiones, yo creo que es básico. Y luego pues existen actuaciones a los campeonatos escolares, la convivencia entre los diferentes coles pues es maravillosa. Es decir, se ve un poco cómo compiten, algún pique, sobre todo en el tema del fútbol. No sé por qué siempre en el fútbol hay un poquito más de tensión, pero en general es una competición muy sana y se conocen los chavales, que además es que comparten muchas otras actividades, ¿no? Dentro del colegio. Entonces nosotros
realmente estamos muy agradecidos a toda la colaboración de los principales colegios que estáis involucrados. Y digo, son concertados, privados y públicos. Y yo creo que el respeto y la tolerancia a la elección de la educación de nuestros hijos, yo creo que también debe existir, ¿no? Y creo que vosotros tenéis una oferta educativa que, desde luego, somos privilegiados en este ayuntamiento de contar con ella también, ¿no? Y es que poco, a veces, bueno, Padre Gabriel es un conseguidor nato, yo lo quiero para mi equipo, si algún día se anima, y si sigo en esto, porque es verdad que estáis súper activos dentro del municipio en todo, y ahora tenemos un proyecto Fratelli que tenemos que ver también cómo hacer, ¿no? Que es precisamente para otro tipo de personas que también, que muchas veces les cerramos las puertas, y que a todo el mundo yo creo que merecemos dejarle una puerta abierta siempre, ¿no? Entonces, yo que sigáis en el sentido que estáis, en esa dirección, y que sigamos un poco cumpliendo nosotros también vuestras expectativas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, ya tengo, me propio yo. Bueno, yo creo que la verdad que escucharos es un gusto. Primero porque creo, más allá de lo que uno luego, ¿no? del rol que asuma entre vosotros, ¿no? La idea de que yo creo que el primer punto en común que decían los alumnos es vuestra pasión por poneros en juego, y eso es algo indudablemente verdadero y bonito. Y luego la idea de que se pueda construir juntos, ¿no? Que al final, así como, o sea, nosotros también os necesitamos, sobre todo, o sea, que si algo bonito aquí sucede también es porque pues hay un entorno que permita que esto florezca, ¿no? Porque podría ser al revés, podría haber obstáculos, ¿no? A mí me gustaría ahora, sobre todo los del fondo de granate y verde, que puedan haceros alguna pregunta, ¿no? Ya que un punto donde todos estamos de acuerdo es vuestro protagonismo, pues es uno de los momentos, ¿no? A veces os decía que es más fácil irse a otro lugar del mundo a actuar, y a lo mejor estás en tu entorno y no lo haces, ¿no? Pero no puede pasar un poco a todos, ¿no? Pues esto es un gran momento. A ver quién es el que rompe el hielo. Venga, chicos. Tenemos ahí, Juanma, uno de mis alumnos de Lituania. ¿Qué? Vai. Ah, mira, si quiere, sí. Así la cámara te ve. Hombre, el protagonismo conlleva también, ¿no? Dar un paso adelante. Vamos. Aquí. Vale. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿O no? Sí. Vale. Buenas tardes. Yo soy Juan Manuel, soy un estudiante de segundo de bachillerato. Bueno, nos graduamos ayer, así que... entonces, pues yo quería preguntaros que... O sea, se proponen muchas iniciativas por parte del ayuntamiento, habéis propuesto o habéis dado a entender algunas de vuestras iniciativas o de lo que pretendéis efectuar con respecto al acercamiento a los jóvenes, y yo quería entrar también un poco en la característica de cómo realmente incentivar a los jóvenes a participar en esas actividades, que yo creo que siempre es un punto importante a ver, ¿no? Porque se pueden proponer muchas ideas de colaboraciones, de consejos, como decíamos antes, pero cómo hacer realmente que eso sea llamativo para la gente de nuestra edad, para que vayamos allí a realmente ver qué podemos hacer, qué podemos aportar, porque muchas veces tenemos esa idea de que pues a lo mejor nosotros no tenemos nada que decir o no se nos va a hacer caso, no se nos va a tener en cuenta por unas ideas predefinidas o predeterminadas de lo que realmente piensa el joven. Entonces, bueno, quería incidir en eso, que era lo que teníais planteado, pensado en ese aspecto. Yo creo con libertad. La libertad es siempre... Sí, vaya, lo pasáis. Gracias. Yo también te voy a decir que me lo digas tú también.
porque yo vengo también a aprender aquí, si nos surgís vosotros ideas, fenomenal, que eso es lo que hacemos con los plenos juveniles. Es decir, esto que comentaba ahora mismo de los campeonatos interescolares viene de una propuesta de un pleno juvenil. Es decir, yo insisto que lo que tenemos que ganarnos son nosotros vuestra confianza y no deciros cómo tenéis que hacer las cosas. Sois vosotros los que nos tenéis que decir y que esto se cumpla, que lo que nos decís se cumpla. Aquellas cosas que podamos trabajar, me ha parecido muy buena idea también, que se hagan consejos municipales donde estéis presentes, donde veáis que todo esto es posible y que vuestra opinión importa. Y para eso tenemos que llevar a cabo aquellas cuestiones o construir juntos esas propuestas que realmente se vean y que se vean hechas. En el pleno infantil y el pleno juvenil se toma acta y se ven luego cómo se están cumpliendo esas propuestas que lleváis a cabo, ¿no? Y que son realizables, ¿no? Dentro de un ayuntamiento. Hay otras cosas que nos pedís que lo tenemos complicado y depende a qué edad. Entonces nos pedís algunas cosas que, bueno, desde el ayuntamiento a lo mejor no la podemos llevar a cabo. Pero sobre todo iría en esa línea, ¿no? En que nos digáis vosotros y que nos digáis, porque somos los mayores muy empeñados en deciros cómo tienen que ser las cosas y sois vosotros los que tenéis que decir cómo los queréis hacer y hacer ese ejercicio de construir, que no es fácil, todas esas propuestas. Pero bueno, me gustaría escucharte luego en este sentido. Sí, yo creo que a los jóvenes hay que escucharles. A los jóvenes hay que escucharles porque tenéis muchísimo que darnos una visión diferente completamente de la vida actual. Y yo creo que estáis muy preparados para decirnos a los adultos cómo os gustaría ayudar. Yo creo que una de las iniciativas más bonitas de todo ayuntamiento es la incorporación de jóvenes de vuestra edad a tareas de voluntariado. A mí me parece fundamental porque eso hace pueblo, eso crea idiosincrasia con el pueblo, eso hace que te hagas pertenecer a tu comunidad, eso hace que vayas por la calle y vayas conociendo a la gente, a la abuelita que has ayudado, al niño con discapacidad, y te crea muchísima satisfacción. Entonces yo creo que cuando los jóvenes que yo conozco hacen funciones de voluntariado, vuelven a casa felices. Y yo creo que los jóvenes de vuestra edad es uno de los retos que tenéis por delante, volver a esos valores que parece que se han perdido y es mentira. La mayoría de los jóvenes españoles tienen una vocación de servicio impresionante y lo vemos en circunstancias muy difíciles. Entonces yo creo que es uno de los pueblos, es uno de los caminos por donde podréis ser más felices. Dentro de que después, por supuesto, digáis, pues mira, en las fiestas del pueblo nos encantaría esto, que nunca hay. O queremos este congreso porque queremos que venga a hablar determinado ponente porque nos encanta. Esas cosas son importantísimas porque a lo mejor nosotros decimos pues que venga el grupo de los 80 porque nosotros vivimos todavía en esa nebulosa y vosotros decís, ¿pero dónde vas? Nosotros ya queremos esto. Pues ahí es donde nos podéis ayudar, que nosotros a lo mejor ya estamos pasados de rosca. Pero hay otras cosas que sí que es cierto que en cuanto a valores podéis ayudar muchísimo a la comunidad. Y conoceréis vuestra propia comunidad y haréis arraigo con vuestro propio pueblo, que eso es lo bonito. Juan Manuel, ¿no? Sí. Pues decirte lo primero, enhorabuena por tu valentía porque has dado un paso al frente, el primero, que no es fácil. Lo segundo, decirte que tu pregunta es buenísima, por dos razones. Una, porque para nosotros es importantísimo tener ese feedback de los jóvenes para haceros propuestas atractivas que podáis participar en la vida del municipio. Y la segunda es que los medios están, lo que pasa es que no sabéis cómo llevarlos a cabo. Existe una figura que es la asociación. Si tú te haces una asociación de estudiantes y propones a la dirección del colegio cuestiones relacionadas con el centro, con mejoras, podéis participar. Y además no solamente debe haber una, podéis formar pues 53. Y eso dentro de los estatutos del colegio, que todo parte por querer interesarte. Entonces te coges los estatutos del colegio, te miras los estatutos del colegio y lo miras. Y todo lo que crees en esa herramienta que es la asociación, tú la propones a la dirección y la dirección o la trasladas al AMPA. Y luego esos organismos que ya están creados
lo puedes elevar al ayuntamiento a través de los consejos juveniles, a través de los consejos escolares, porque la directora acude a esos consejos escolares para proponer a favor del colegio todo aquello que considere necesario. Pero que si vosotros, como alumnos, como jóvenes, no trasladáis al equipo directivo, ellos, aunque quieran, si no lo conocen, difícilmente van a poder hacerlo llegar. Pero sí que es cierto que hay una herramienta legal, una herramienta creada, pero que no sabéis que existe. Y como no sabéis que existe porque nadie os la cuenta, pues ese es el punto de partida. Saber lo que tenéis para poderlo llevar a cabo, y una vez que lo llevéis a cabo, podéis ponerlo a rodar. Que por parte de la dirección del colegio estoy convencido que agradecerá vuestra participación. En tu caso ya terminas, te deseo lo mejor, que sigas hilando así de fino y que, bueno, que sepas que esto existe. Y en la universidad también. Así que puedes participar y hacer llegar a tu decano, allí donde recaigas, todo aquello que consideres que puedes aportar para mejorar. Así que nada, esperando que aquellos que vienen detrás tomen buena nota de tu propuesta y constituyan aquí algo que sea útil para el colegio, útil para la dirección, útil para el ayuntamiento y que mejore. Muchas gracias. Que ante tu pregunta de cómo hacerlo, pues lo primero es cambiando un poco la concepción de la política. La política no es, como hemos dejado aquí caer, que llega al gobierno alguien diferente y que cambia las leyes. No, eso es mucho más complejo. Hay un Congreso de los Diputados y cada propuesta va allí, se vota y se saca adelante. Y además hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos, sin lugar a duda. Pero la política existe desde el mismo momento que pones un pie en la calle. Yo te cuento cómo he llegado a la política. Yo he llegado a la política, como bien estaba diciendo mi predecesor, a través del asociacionismo, primero deportivo y luego empresarial. Yo me lancé a crear un club deportivo aquí en Torrelodones, que por cierto, la primera vez que tuve opción fue a través de la colaboración de este mismo colegio, que me permitió desarrollar y darlo a conocer. Y posteriormente, a nivel de asociacionismo empresarial, cuando ya tuve otras necesidades y estaba generando. Entonces, a partir de ahí, empecé a relacionarme. Había necesidades de todo tipo, porque la política existe si quieres una escuela municipal, quieres un campo de rugby, o lo existe también cuando tienes una empresa, necesitas ayudas, necesitas una gerencia. Constantemente, en cada paso que damos, existe la política. Con lo cual, hay que reflexionar sobre ella y dar pasos adelante. Y, desde luego, el asociacionismo y la potenciación del asociacionismo es vital. Esa es nuestra propuesta. Buenas ideas, ¿no? Ya está. Mañana tenemos la asociación, ¿eh? Es que le va a dar tiempo antes de le va a montar una, ¿no? Muchas gracias, Juanma. Mi chico es Erasmus, ¿no? Que si no, un pastel fuera. No. Otra pregunta sí que teníais. Tampoco tiene esa, no autocensuraros el momento de preguntar, simplemente. ¿Eh? Estamos aquí en el cole, en nuestro hogar. O sea que. Con la familia. ¿Alguna? ¿Qué? Venga. Que sé que algunos tienen alguna pregunta. Incluso desde el sitio. No. No. Eco. Bye. Efecto viaje, Erasmus, no. No, pero es bonito. Y de todas formas, no sé yo, pero en general los españoles, o sea, cuando vamos por ahí somos bastante participativos, ¿eh? Hay que decirlo. Que son siempre protagonistas. Bye. Bueno, hola, yo soy Nerea. También participé en Erasmus, ya lo ha dicho Giovanni. Y a mí me gustaría haceros una pregunta pues un poco más personal. Porque, o sea, yo estoy en segundo de bachillerato, ya graduada, y ahora que nos enfrentamos pues a qué vamos a hacer el año que viene en la universidad y a la cuestión de cuál es nuestra vocación, qué queremos hacer en un futuro, pues me gustaría preguntaros qué es lo que os ha hecho a vosotros querer participar de esta manera en la política. Es decir, ¿cuál ha sido lo que os ha impulsado a ser candidatos? Muchas gracias. Esto ya es aquí.
A mí, mi vocación política vino lo recuerdo perfectamente, de un profesor que tuve filosofía en mi último curso. Me hizo comprender, me hizo darme cuenta de muchas cosas y a partir de ahí fue algo totalmente vocacional. Quise estudiar ciencias políticas y luego he ido dando los pasos. Pero insisto, al final no es que haya estudiado ciencias políticas, es que al final ha sido la participación en mi pueblo, el querer intentar mejorar las cosas, el que me ha hecho ir dando pasos hacia adelante. Fundamentalmente eso, no tiene nada que ver con lo que he estudiado, porque yo creo que luego aquí todos los que estamos venimos de distintas carreras, venimos de distintas formaciones y todo el mundo puede apoyar con su formación profesional a hacer mejor su entorno, porque eso es de lo que se trata. Si al final quieres cambiar el mundo, lo más próximo que tienes al lado es tu municipio y tu gente. Una idea espectacular, espectacular. A mí me motivó a entrar en política en el año 2015 la hartura, la corrupción, el más de lo mismo. Entonces quise dar un paso al frente. Miré lo que decían los distintos líderes políticos. Creo que en aquel entonces estaba Zapatero, Rajoy, bueno, todos. Y bueno, estaba Elena Biurrun en Torrelodones. Y de todos, y Albert Rivera. Y entonces de todo lo que escuché, de todo lo que miraba, porque quise mirar mucho antes de decantarme por a qué equipo unirme para intentar aportar al equipo. Yo no quise ser nunca protagonista de nada. El protagonismo me llega ahora. Pero lo que quise fue dar un paso al frente para aportar al equipo, porque estaba inconforme con lo que veía todos los días en la tele. Encendías el telediario y era fulanito se lleva 4.000 millones de no sé cuánto, menganito no sé qué. Y entonces esa situación de hartura, de hartazgo, lo que me hizo fue participar. Yo no quería ese mundo para mis hijos. Yo tenía que cambiar esto y la única forma que podía hacerlo era dando un paso al frente. Me obligó a mirar cosas con las que nunca había visto. Pues como te digo, revisé todas las candidaturas, todos los programas, las ideologías de los partidos que estaban en la paleta de colores y elegí el naranja. Tristemente para mí, porque vamos de capa caída, pero bueno, que dicho eso, aún así creo que podemos aportar mucho. Quizás no lo hemos sabido comunicar a nuestro electorado, a nuestro electorado para hacerles llegar el mensaje que queremos hacer. Pero fundamentalmente fue eso, quise dar el paso para cambiar aquello que consideraba que la sociedad no estaba bien y que no quería para mis hijas. Lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para mis hijos. Con lo cual, pues bueno, eso fue un poco lo que me motivó. Pues yo desde pequeña somos 6 hermanos y yo era la cuarta. Y la cuarta siempre es que ni fu ni fa, que estás ahí como en medio y te caen todas, ¿no? Que estás como que te regañan los mayores y todo el mundo está pendiente de los pequeños. Y era muy rebelde, no que me portase mal, sino que era rebelde de cuestionarme todo. Me lo cuestionaba todo. Mi padre ya estaba harto y decía, es que pareces la abogada de los pleitos pobres. Dice, porque es que siempre te metes en todo y siempre tienes que buscar solución a todo. Y me empecé a interesar mucho por la lectura. Por la lectura de historia, por la lectura filosófica, por muchas facetas. Y hubo un momento que desde pequeña yo tenía un gran idealismo en cómo a mí me gustaría que fuera España, que fuera mi patria, que fuera mi país. Me emocionaba pensar que podíamos llegar otra vez, después de tantos años de corrupción, a construir una nación como ha sido desde el imperio de Isabel y Fernando, una gran nación, una potencia mundial. No me podía creer el estado de deterioro de nuestras instituciones, el independentismo, el nacionalismo. Y es entonces cuando decidí, en un ambiente municipal que para mí es el más importante, porque después de la familia, el municipio creo que es lo que llega y está en la mayor cercanía al ciudadano, es lo más noble que hay, lo más cercano, lo más valiente, pues pensé que podría ser un paso adelante en ese idealismo que yo tenía y que podría, en la medida de mis posibilidades, pues ofrecer algo bueno a los demás y llenar un poquito la mochila mía. Y en eso estoy desde hace 4 años.
no me arrepiento, estoy muy contenta y vengo muy ilusionada a estas nuevas elecciones porque creo que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno, concienzudo, trabajador y hemos estado ahí con humildad y haciendo lo que podemos por España y sobre todo la palabra que nos define es servicio. Nosotros venimos a servir, es lo más importante para mi grupo político. Gracias. Hola, pues en mi caso no sabía que quería ser de mayor, de pequeño. De hecho pasé por Derecho, por Estadística, fíjate, Derecho, Estadística, y luego mi padre me dijo, mira, ponte aquí a trabajar y a espabila. Entonces empecé a trabajar en una empresa familiar mientras tuve que recuperar el tiempo perdido estudiando empresariales a la vez que trabajaba, ¿no? Y realmente obedece más mi vida profesional a las necesidades más familiares de una empresa familiar que quebró y que tuvimos que sacarla adelante entre todos. Y nunca he tenido una inquietud política de ningún tipo, no lo digo para bien, lo digo para mal más bien, ¿no? Hasta el 2014, que también por algún desencanto, también coincido con Alejandro, pero también a nivel empresarial, ¿no? De ver cómo a veces no ayudaba la parte política a sacar proyectos que podían ser relevantes, ¿no? Y conocí aquí a mi partido y con un tema de la vía pecuaria, que iba a hablar de la vía pecuaria, y dije, mira, Alfredo, ya está bien de hablar y colabora en algo. Entonces digo, bueno, pues meto 10 euros aquí y me lavo un poco la conciencia. Pero empecé a participar en los consejos, como ha dicho también mi compañero Rodrigo, y participé en el Consejo de Deportes. Empecé a participar en el Consejo de Deportes, tengo 5 hijos y también empezaba pues, a tener más actividad dentro del municipio y ves cómo sí que puedes cambiar las cosas, por lo menos dentro del ámbito local. Y bueno, llega un momento y me dijeron que o había gente que daba un paso adelante o el partido se cerraba. Entonces levantamos allí la mano, sin saber muy bien dónde íbamos. Y yo digo, bueno, pues yo deportes, que me gusta siempre el deporte, siempre me gusta mucho, digo, pues concejal de deportes si llega el caso. Y entonces, bueno, la verdad que me fui dejando querer, ciudades que caminan, fui a algún congreso, me apasionaba un poco el urbanismo, ¿no? Y cómo el urbanismo puede determinar la vida que se va a hacer en un municipio. Y luego pues me propusieron en agosto de 2018 que no había nadie dispuesto allí a dar un paso adelante, que si me ofrecía, que si era, y yo como soy echado para adelante, pues dije que sí, tras pregunta a mi mujer y a mi socio. Y bueno, no me arrepiento, es decir, que es verdad que esto es muy sacrificado, que es duro, pero a mí la política local, la verdad que me aporta mucho y me ha enseñado mucho. Y la verdad que es muy enriquecedora. De otra política no te puedo hablar porque no tengo ni idea. Pero la política local, si lo haces con vocación de servicio público y convencido en lo que haces, yo creo que es muy enriquecedora. Así que si te vale para algo... Pues muchísimas gracias. Le pido a María Ángeles que despida. ¿Vale? Vale. Nada, mil gracias. Me vengo aquí. Es verdad que hemos tenido la oportunidad de estar un poco antes de comenzar. Hemos quedado... ¿Me vengo más aquí? Ahora ya. Hemos quedado a las 6 de la tarde con los candidatos a la alcaldía y hemos tenido un momento. Algo de lo que hemos dicho antes de entrar aquí a las 6:30 era qué bueno sería que situaciones como la que se acaba de dar aquí cambiara la mirada de los jóvenes sobre la política, que a veces la mirada que tenemos no es como la mejor. Cuando yo aquí en algún momento he oído a un candidato que le decía al otro candidato, oye, qué interesante tu propuesta. Digo, esto sería como para que saliera mañana en todas las portadas, ¿no? En plena campaña, desgastados, yo sé lo cansados que están, y sin embargo aquí han ocurrido, expresiones como esta. No saldrá en los periódicos mañana, pero nosotros somos conscientes de que ha ocurrido. Yo lo quiero agradecer, la actitud que habéis tenido, sabemos el cansancio que tenéis, estáis aquí también ayudándonos a entender la política, a cambiar la mirada, porque esta forma de hacer política también es real, ¿no? Es más verdadera incluso. Así que de verdad, gracias a todos por estar aquí. Y ahora, si queréis, pasamos y nos podemos tomar un aperitivo juntos. Vale, gracias.